Hola, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Les saluda el maestro Abel Ruiz. Bienvenidos al curso de terapia de infusión y sus repercusiones legales. Sean bienvenidos todos. Bienvenida Belén, bienvenida Dania, Vanessa, Vitia. Vamos a iniciar, son las 5 de la tarde. El día de hoy nos acompaña el licenciado en enfermería Giovanni Díaz Morales. Él es líder de la unidad de terapia intravascular del Hospital General de Zona número 32. Bienvenido, maestro. Por favor, unas palabras para los alumnos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, buenas tardes. Ok. ¿El audio se oye bien? Per- Perfecto. Bueno, Sí, pues, maestros, todo claro, se escucha perfectamente. perfecto. Bueno, pues, primeramente agradecer la invitación, al maestro Abel para desarrollar esta plática que va, pues bueno, relacionada con dos temas de importancia. Por una parte, pues la práctica de enfermería en la terapia de infusión y por otra parte, pues bueno, esa responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales de enfermería. Es un tema que preparé para ustedes, pues espero que sea de su agrado y pues bueno, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Eh, no sé, de dónde se están conectando para saber y dónde laboran. Ok, bien, se presenta cada uno, por favor. Iniciamos con Belén. Adelante, Belén. Digo así de manera rápida para conocernos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Belén. Yo soy Belén, soy asistente de enfermería y me acabo de integrar a la licenciatura. Ah, muy bien, excelente. Pues Ok, bien. bienvenida. Dania. Buenas tardes. Yo soy estudiante de enfermería. Ok, muy bien, Dania. Muchas gracias. Dafne. Hola, buenas tardes. Yo soy Dafne y soy licenciada en enfermería. Ah, muy bien, Daphne. Bienvenida. ¿De dónde es? ¿De dónde es originaria usted? De aquí de Oaxaca de Juárez, Tlalixpac de Cabrera. Ok, perfecto. Muy Bueno, bien. pues bienvenida. Sí. Adelante, Vanessa. Hola, buenas tardes. Me llamo Vanessa Rojo Álvarez y soy estudiante de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia de Jalapa del Marqués. Ah, muy bien, excelente. Pues bienvenida a esta sesión, académica. Muy bien. Adelante, Jehu. Bueno, Jehu creo que no nos escucha. Pues son todos los que nos acompañan, maestro. Conforme el tiempo se van a ir incorporando más. ¿Puede iniciar, Falto maestro? Le yo, cedo. profe. No perdón, Ah, Vitia. adelante, Vitia. Lidia. A ver, adelante, Vitia. Mi nombre es Vitia Zulem Robles Humano. Yo soy estudiante de la licenciatura en enfermería y yo me conecto desde la comunidad del Coyul. Está ubicado entre los límites de la región Costa Istmo del estado de Oaxaca. Ok, perfecto. Muy bien. Pues bueno, bienvenidos a todos. Pues bueno, un servidor y amigo de ustedes, pues yo soy de la Ciudad de México. Yo trabajo bueno, yo laboro en el Hospital General de Zona número 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Básicamente yo desde hace ya un poquito más de 10 años me dedico a lo que es la capacitación y el entrenamiento a colegas enfermeras en temas de terapia de infusión.
en lo que es instalación, mantenimiento de estos dispositivos. Pues bueno, vamos a entrar de lleno a la plática. Bueno, es un tema realmente pues sumamente interesante, importante, porque pues bueno, la terapia de infusión es una práctica que el personal de enfermería a diario pues se enfrenta y desarrolla en las unidades hospitalarias. Sin embargo, pues bueno, pueden aparecer algunas complicaciones si nosotros no hacemos esta práctica de manera adecuada. Eh, Qué bueno que hay estudiantes de enfermería, porque justamente en los programas académicos de enfermería, tanto a nivel técnico como a nivel licenciatura, falta reforzar esta parte de lo que es la instalación o la inserción de dispositivos de acceso vascular. Sí, un servidor, pues bueno, ya tiene algunos años que egresé de la carrera, y pues bueno, yo me acuerdo que las prácticas de terapia de infusión eran nada más una práctica que nombraban instalación de venoclisis, y bueno, la práctica era entre nosotros, ¿no? No había de otra más que aprender entre nosotros y a picotearnos, ¿no? Para poder pues desarrollar esta habilidad ya como pasantes, o incluso pues como profesional ya o como personal ya en un área de salud. Y pues bueno, déjenme pasar a la que sigue. Recordemos que pues hoy en día ya existe lineamientos, ya existe una norma oficial mexicana y algunos documentos pues ya que más adelante les voy a presentar, pero contamos con una norma específica que se dio a conocer en el año 2012, y que pues bueno, lleva por título Norma Oficial Mexicana 022 SSA 3 2012, que instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión en los Estados Unidos mexicanos. Y derivado de esta norma oficial mexicana, pues aparece el concepto de lo que es la terapia de infusión intravenosa. Sí, que es, pues bueno, inicialmente un procedimiento donde pues vamos a requerir la inserción de un catéter al interior de una vena, y por el cual pues vamos a infundir al cuerpo humano líquidos, medicamentos, sangre y sus componentes. Pero también tiene tres propósitos la terapia de infusión, ¿no? Un propósito o propósitos profilácticos, diagnósticos y terapéuticos. Si ponemos un ejemplo de cada uno de estos propósitos, enfocándose a lo que es la profilaxis, bueno, un ejemplo muy claro es cuando nosotros tenemos un paciente que va a pasar a quirófano, y pues que esto deriva de la cirugía segura, ¿no? La profilaxis antibiótica. Eso es como un ejemplo de este propósito. Un propósito diagnóstico pues es aquel paciente que se le va a insertar un dispositivo y que necesitamos administrar medio de contraste para algún estudio de imagenología, como lo es una tomografía, una Urotac, una tomografía de abdomen, el cual requiere un medio de contraste para pues realizar ese estudio de imagen. Y por último, pues el propósito terapéutico, que es pues lo que vamos a administrar al paciente en beneficio o como un plan terapéutico en una unidad hospitalaria, como lo es pues soluciones parenterales, medicamentos, electrolitos, incluso sangre y sus componentes. Y bueno, pues como les decía, esta es una práctica diaria del personal de enfermería, que esta práctica pues está relacionada con un sinfín de situaciones en el nivel hospitalario. La terapia de infusión pues es la vía de administración más rápida para llegar al sistema circulatorio. ¿Sí? De hecho, pues la mayoría de los pacientes que ingresan a una unidad hospitalaria, y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Van a requerir de la instalación de un dispositivo. Aquí es importante, colegas que nos están acompañando, modificar nuestro lenguaje, incluso modificar esas notas de enfermería. Recuerden que no es punzo en el caso de un dispositivo corto periférico, sí, que estamos acostumbradísimos a llamarle a los insumos
marcas, ¿no? Como lo es el punzo, el yelco, ¿no? Recuerden que eso es una marca. Lo ideal es referirnos a este catéter como catéter venoso periférico corto, como catéter venoso central. ¿Sí? Incluso pacientes que también tienen insertado algún otro tipo de dispositivo para otra terapéutica, como lo es el caso de los pacientes sometidos a hemodiálisis, conocemos al catéter como Majurca, ¿no? Y al final, nuevamente, es una marca. Entonces, referirnos a ese dispositivo como un catéter venoso central para hemodiálisis. Entonces, pues bueno, debemos de modificar esta parte porque es importante también lo que yo registre en mis hojas o notas de enfermería. Sí, como les mencionaba, pues este procedimiento eh, representa un importante apoyo durante el proceso asistencial de los pacientes. Esto, pues independientemente de la complejidad del problema de salud de nuestros pacientes. Y pues bueno, diferentes publicaciones y algunos documentos en México, pues hacen mención y revelan que entre el 80 y el 95 de los, del 80 al 95% de los pacientes hospitalizados, pues van a recibir un tratamiento por una vía intravenosa, ¿sí? Y también hay documentos que nos hacen mención de la incidencia de la instalación anual de estos dispositivos, ¿sí? Tanto catéteres venosos periféricos cortos como dispositivos de acceso venoso central. Y nos dice que anualmente pues se instalan 200 millones de dispositivos o de catéteres venosos periféricos cortos, y de catéteres venosos central la incidencia asciende a más de 5 millones anualmente. Y bueno, por esta razón, este procedimiento es impredecible en el manejo de los pacientes o las personas hospitalizadas. Y no perder de vista, colegas, que es un procedimiento invasivo. Así yo inserte un catéter venoso periférico corto, no debo de perder de vista que este procedimiento es meramente invasivo. ¿Por qué invasivo? Aquí me voy a detener un poquito y les voy a hacer una pregunta abierta. ¿Por qué la instalación de un catéter venoso periférico corto es un procedimiento o entra dentro de la clasificación de un procedimiento invasivo? También para que ustedes participen, para que no se aburran nada más escuchándome a mí. Quiero oír opiniones. ¿Puede repetir la pregunta, maestro, por favor? Sí, por qué la instalación o la inserción de un catéter venoso periférico corto lo vamos a clasificar como un procedimiento invasivo? Ok. Adelante, A Dafne. ver, Bueno, como bien lo dice al inicio, acorde a la norma y en la definición de terapia de infusión, dice que pues es la introducción de sustancias al torrente circulatorio. Entonces, así sea catéter periférico corto a un catéter venoso central, va a estar dentro del torrente circulatorio, y este pues es estéril, es una zona estéril. Entonces, yo creo que así sea corto o un catéter venoso central, el que sea, va a estar invadiendo pues el torrente circulatorio. ok, sí, esa es una buena aportación, es un ejemplo, sí, pero recordemos que es una punción, sí, y que esta punción, de acuerdo a la, sí, al umbral del dolor de cada paciente, él te va a referir como una experiencia pues dolorosa, muy dolorosa, ¿sí? Y no podemos decirle a los pacientes, le vamos a dar un piquetito, ¿no? No le va a doler, porque al final es una punción, es un piquete que pues no vamos a saber si le va a doler mucho o qué experiencia va a tener el paciente. Otra situación es que pues vamos a romper la primera barrera de protección, que es nuestra piel, y que esa punción, ¿sí? Una vez que rompemos esta barrera de protección,
tal como lo menciona Dafne, va directamente al torrente circulatorio. Si yo no hago una buena preparación de la piel, me refiero a una antisepsia adecuada con los antisépticos recomendados, puedo causar una bacteremia, ¿sí?, relacionada a catéter. Eso es lo importante, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los antisépticos recomendados para la preparación de la piel? De acuerdo a la norma oficial mexicana 022. ¿O con qué hacen ustedes el procedimiento para la preparación de la piel? Aquí es importante también definir dos términos. ¿Qué hacemos cuando nosotros preparamos la piel? ¿Una asepsia o una antisepsia? Díganme. Vitia, adelante, participa. Otra vez, Daphne, adelante. Bueno, de los que yo recuerdo, serían el alcohol al 70%, iodopovidona del 0.5 al 10%, y me parece que clorexidina al 2%. Muy bien, excelente, Daphne. Tú sí estudiaste el tema antes de presentarse a clase. Sí, justamente hay 3 antisépticos recomendados para la preparación de la piel, como ya lo mencionó su compañera, Daphne. Alcohol isopropílico al 70%, iodopovidona al 10% y gluconato de clorexidina en una concentración mayor al 0.5. Se recomienda en los adultos que sea al 2%. Ok, con estos antisépticos vamos a hacer la preparación de la piel, por lo tanto, vamos a hacer una antisepsia, ¿sí?, para la preparación de la piel. Y bueno, este procedimiento invasivo, que es la instalación de un dispositivo vascular, ¿sí?, ya va a depender de qué escenario esté el paciente para poder determinar si es un catéter venoso periférico corto o un catéter venoso central. Pero, pues bueno, la práctica se extiende a la atención de pacientes en diferentes situaciones, desde la atención prehospitalaria, para la atención de pacientes críticos, pacientes crónicos, pacientes oncológicos, pacientes renales, pacientes ambulatorios y pacientes que están en cuidados paliativos. Entonces, hay un documento que la FDA pues informó y documentó más de 250 complicaciones relacionadas a la práctica de la terapia de infusión intravenosa. La FDA es un organismo de Estados Unidos que es como si estuviéramos en México y bueno, nos hacemos referencia a lo que es la COFEPRIS, ¿no? Es el organismo encargado de pues vigilar y de autorizar medicamentos y también pues, algunos alimentos. ¿Cuáles son las complicaciones que se encontraron? ¿Sí? No voy a describir obviamente las 250. ¿Alguien tiene prendido su...? Sí. A Mayrani, por favor. Ya lo apagó, maestro, ya, adelante. Más bien yo se lo silencié. Perfecto. Ok, otra vez volvió a prenderlo. A Mayrani. Si eres a Mayrani, mi exalumna, vas a ver, ahorita te voy a regañar en privado. No es cierto. Sí, ella es maestro, ella es, a Mayrani Soledad. Sí, yo creo que se activa su micrófono, no sé qué pasa. Pero bueno, algunas de las complicaciones que podemos encontrar en la terapia de infusión y también aquí en México, no está muy lejano esta situación, pues primeramente es la infección y ya les platiqué por qué situación, porque no hago una buena preparación de la piel, porque durante el mantenimiento, quiero decir, durante el tiempo que el catéter está instalado, no hago un buen mantenimiento. Quiero decir con esto, pues las curaciones, que también es un término que hay que modificar, ¿no? La curación de catéter. El catéter no está enfermo, al catéter no le vamos a hacer curación, sino más bien vamos a hacer énfasis en el sitio de inserción, que es donde vamos a hacer ahí la antisepsia cutánea, es decir,
la aplicación de estos antisépticos para prevenir la colonización de bacterias, multipunción, que eso ya hoy en día se considera una complicación, la flebitis, ¿sí? Recuerden que hay ya documentados 4 tipos de flebitis, ¿sí? La flebitis bacteriana, la flebitis mecánica, la flebitis química y la flebitis post-infusión. Hematomas, oclusión del dispositivo, trombosis, fractura del catéter, síndrome compartamental, desplazamiento, lesión a nervio, infiltración y extravasación. ¿Sí? Y bueno, la presencia de estas complicaciones, pues principalmente es por variabilidad en los criterios. En la instalación, mantenimiento y retiro. Recuerden, la terapia de infusión tiene 3 fases y esas 3 fases son precisamente estas: la instalación, el mantenimiento y el retiro. ¿Por qué se habla de variabilidad en los criterios, en los procedimientos? Pues precisamente porque desde nuestra formación académica nos enseñaron, ¿sí? O nos dieron una orientación, pues dependiendo de cada institución. Al final, pues lo que se trata el día de hoy es estandarizar esa práctica para prevenir la aparición de complicaciones, ¿sí? Y bueno, esta variabilidad en la práctica impacta directamente en nuestros pacientes, ¿sí? Y aquí hay una serie de situaciones en la cual impacta directamente a nuestros pacientes, empezando desde el sufrimiento para nuestros pacientes, ¿no? ¿Por qué hablo de sufrimiento? Porque cuando yo estoy multipuncionando a una persona, pues le duele, el paciente en ese momento está sufriendo, o díganme, ¿a quién de ustedes les gustaría que les dieran 5, 6 o hasta 10 punciones para instalar un dispositivo? Obviamente, pues es una sensación desagradable, dolorosa y obviamente pues impacta a nuestro paciente. Otra situación es pues cuando el paciente pues tiene una infección de torrente sanguíneo, una bacteremia relacionada a catéter, ¿sí? También eso es una situación pues muy, muy desagradable y de sufrimiento porque el paciente pues ya tiene algunas alteraciones en cuanto a la elevación de la temperatura, esas fiebres, esos escalofríos que les dan a los pacientes cuando pues las bacterias ya están alojadas en el torrente circulatorio. El deterioro de la red vascular, ¿sí? El riesgo de contraer una infección asociada a la salud, la estancia hospitalaria se prolonga, ¿sí? Si nosotros llegamos o el paciente contrae una infección asociada a la atención de la salud, por ende, la estancia hospitalaria se prolonga. Hay ya situaciones que también es un problema a nivel mundial, la resistencia bacteriana, ¿sí? Los costos adicionales, y estos costos adicionales son para la institución, pero también para el paciente y para la familia, ¿no? ¿Cuántas veces el paciente en algunas instituciones pues tiene que comprar su medicamento, ¿no? Estos medicamentos ya de pues de cuarta, quinta generación, hablando de antibióticos que el paciente requiere, como lo es meropenem, comicina, que muchas veces los hospitales no cuentan con este tipo de medicamentos y el paciente o la familia tiene que absorber esos gastos. Y bueno, también podemos causar una discapacidad a nuestro paciente, ¿sí? Si nosotros, pues, no hacemos una correcta evaluación durante sí, esta fase que el paciente tiene instalada o instalado un catéter, ¿sí? Puede haber complicaciones en la administración de medicamentos, estas infiltraciones, estas extravasaciones que son algunos términos que nosotros manejamos, pero pues va a depender del tipo de medicamento que yo esté administrando y que se me fugue pues sí, al exterior de la vena, ¿no? Y por último, pues bueno, muertes innecesarias. Bueno, pero antes de esto, esta discapacidad pues va a impactar directamente en la calidad de vida de los pacientes. Y pues bueno, lo que no queremos es que pues nuestro paciente tenga un desenlace o una muerte, ¿no? Que muchas veces pues fue o no. ¿Cuántas veces en el ambiente hospitalario hemos escuchado, ¿no? A los mismos colegas médicos que dicen, híjole, esta paciente no tenía por qué
pues haber fallecido, ¿no? Sin embargo, pues sucedió. Y bueno, es importante, con todo lo que ya les conté, establecer las directrices que permitan precisamente estandarizar el cuidado de enfermería, sobre todo a la persona que requiere terapia de infusión intravenosa a través de un dispositivo de acceso vascular. Esto pues con la actualización del marco referencial y normativo de los protocolos de actuación y de cuidado en el Sistema Nacional de Salud. ¿Sí? Recuerden, la base del conocimiento de enfermería, ¿sí? ¿Qué bases tengo yo para adquirir ese conocimiento? ¿Sí? Mi proceso de atención de enfermería, el que yo me esté capacitando, ya entra dentro de este rubro, el conocimiento, ¿sí? Pero no hay que quedarnos con el conocimiento que nada más adquirí en la escuela, ¿sí? Tenemos que tener esta capacitación, esta actualización continua, ¿sí? Porque, pues bueno, desafortunadamente caemos en esta situación de pues las colegas que egresaron hace mucho tiempo y que no se quieren actualizar y de repente pues me tocó llegar a un hospital a ver cómo estaban trabajando los procesos de terapia de infusión y lo único, y como nuevo, ¿no? Lo único que escuchas es, a ver, aquí se ha hecho siempre así, usted no va a venir a cambiar lo que nosotros ya tenemos trabajado y no es que uno no llegue a cambiar, sino más bien es hacer las cosas como se tienen que hacer, ¿no? El conocimiento y la experiencia va a ser fundamental para poder estandarizar este cuidado. Y pues bueno, también es cierto, hay estándares de cuidado, pero también si yo tengo una buena actitud para generar este cambio, recuerden que tienen que ser pues agentes de cambio en sus unidades hospitalarias y no quedarse pues con esas malas prácticas que se vienen haciendo. Para esto, pues contamos ya con un marco normativo bien establecido de lo que es la terapia de infusión en cuanto a normas oficiales mexicanas. Contamos con la norma 022 que ya les mencioné, pero además la Secretaría de Salud pues ya pues emitió un manual que lleva por título Manual para el Cuidado Estandarizado de Enfermería de la Persona con Terapia de Infusión Intravascular en México. También la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Permanente de Enfermería, pues dio a conocer este documento que se llama Recomendaciones sobre mejores prácticas en el manejo de catéteres venosos periféricos cortos. Y hablando del campo de las infecciones, pues también la Secretaría de Salud emitió este manual para la implementación de los paquetes de acciones para prevenir y vigilar las infecciones asociadas a la atención de la salud. ¿Sí? Recuerden los 4 objetos de estudio de las infecciones asociadas a la salud, las 4 principales que se pretende prevenir a lo máximo, son 4, las neumonías asociadas a ventilador, las infecciones de vías urinarias relacionadas con la inserción de un catéter urinario, la prevención de infecciones de sitio quirúrgico y la prevención de bacteremias o infecciones de torrente sanguíneo relacionadas, ¿sí? Y bueno, también la CONAMED en el año 2006, más o menos 2004-2006, también presentó un documento y que sigue vigente, que lleva por nombre Recomendaciones Específicas para Enfermería sobre el proceso de terapia intravenosa. Este documento que emite la CONAMED, recuerden que la CONAMED es un organismo descentralizado de la Secretaría de Salud que, pues bueno, trabaja de forma autónoma y este organismo, ¿sí? Nos puede emitir recomendaciones, pero también busca esta conciliación entre el paciente y el profesional de la salud si hubiese alguna pues situación de inconformidad o queja o pues bueno, se trata de conciliar y de llegar a un acuerdo entre el profesional de salud y el paciente. ¿Sí? Entonces, habla de 5 puntos importantes estas recomendaciones, que es establecer una buena relación enfermera-paciente, ¿sí? Proporcionar un entorno de confianza con el paciente, explicar, esto es sumamente importante, compañeros, explicar al paciente el procedimiento,
decirles que es una punción y que pues puede ser dolorosa o que va a ser dolorosa, ¿sí? Evitar, como les decía, decirle es un piquetito, no le va a doler. No, decir, aquí claramente dice que hay que explicarle al paciente el procedimiento, enseñar al paciente y al familiar pues los cuidados que debe tener con todo ese sistema de infusión y ese dispositivo corto, periférico o ese catéter venoso central. Evitar las complicaciones en la instalación del dispositivo, ¿sí? Vigilar la terapia endovenosa para prevenir complicaciones. Retirar el catéter evitando riesgos en la integridad física de los pacientes. Y disminuir los factores de riesgo en el personal responsable de la terapia endovenosa. Y bueno, aparte de toda esta situación de normatividad en México, pues también nosotros como líderes en terapia de infusión, tenemos que conocer estándares internacionales. Sí es válido que yo busque evidencia científica para mejorar mi práctica profesional, pero obviamente primero tengo que aterrizar la normatividad nacional y después buscar lineamientos o estándares internacionales. Hay un sinfín de asociaciones a nivel mundial en la cual podemos referenciar y buscar artículos científicos que me ayuden a mejorar pues esta práctica relacionada a la terapia de infusión. Sí, en México tenemos ya una asociación mexicana de profesionales en terapia de infusión, sí, que pues es una asociación que también se dedica a la capacitación continua. Una asociación, ACOTEIN, que es la Asociación Colombiana de Terapia Intravascular, ATISPA, que es la Asociación de Terapia de Infusión y Seguridad para el Paciente. AMEIN, pues es una asociación aquí en México, que es la Asociación Mexicana del Estudio de las Infecciones Nosocomiales. La INS y la CDC son dos organismos internacionales, de referencia internacional en Estados Unidos. ¿Sí? La INS, que es la Sociedad de Enfermeras en Terapia de Infusión, y la CDC, que es el Centro y Control de Prevención y Control de Enfermedades. Estos dos organismos es necesario que yo los conozca porque en la norma 022, en el numeral 8, nos dice que la norma oficial mexicana debe de tener concordancia con los estándares de la INS y con los lineamientos de la CDC. Y que para la emisión de la norma, para la estructura de la norma, pues se utilizaron, pues bueno, los estándares y lineamientos de estos dos organismos. Por eso es importante que nosotros sepamos qué dice cada uno de estos organismos. ¿Sí? Equipos de terapia de infusión en España, AVA, que es la Asociación de Accesos Vasculares, y la Red Vascular de Accesos Vasculares. Entonces tenemos mucha evidencia científica también internacional, pero insisto, primero tenemos que conocer nuestra normatividad en México. Y entonces ya con todo este panorama, vamos a hacer una reflexión, y esta reflexión respecto al desempeño, ¿sí?, de nuestras actividades hasta el día de hoy en el manejo de la terapia de infusión intravenosa y por ende las implicaciones legales. A través de esta reflexión voy a hacer un análisis y voy a decir si estoy haciendo bien o estoy haciendo malas cosas. Hasta aquí, ¿alguna duda, compañeros, colegas? ¿No? Creo que no, maestro. Ok. Gracias. Dentro de, quiero que conozcan este algoritmo. Este algoritmo habla específicamente sobre la valoración de la persona y esto va a ser para la prevención de riesgos en la terapia de infusión. Este algoritmo viene en el manual estandarizado de la persona con terapia de infusión. Y pues bueno, vamos a hacer una valoración de inicio de esta persona que requiere terapia de infusión y vamos a valorar 3 aspectos sumamente importantes,
en lo que es la terapia de infusión. Por un lado, la duración. La duración de la terapia de infusión. Después vamos a ver el pH de estos medicamentos o fármacos que yo estoy administrando. Y por otra parte, la osmolaridad de mis soluciones. ¿Sí? En cuanto a la duración de la terapia de infusión, me dice, pues aquí, que si mi terapia de infusión va a durar menos de 24 horas, pues entonces voy a hacer uso de un catéter venoso periférico corto. Pero que si es de 1 a 7 días, pues bueno, vamos a seguir mandando o manejando un catéter venoso periférico corto, o nos dice un catéter venoso de línea media. Quiero aclararles que, pues bueno, apenas tiene menos de un año que algunos estados de la República ya empiezan a incluir dentro de sus dispositivos el catéter venoso de línea media. Este catéter de línea media queda por abajo de la vena axilar, el cual nos va a poder o nos ayuda a infundir volúmenes altos, medicamentos con ciertas características, incluso nutrición parenteral, pero no lo vamos a considerar como un catéter venoso central debido a que su punta terminal no desemboca en lo que es la vena cava superior, que ese es un requisito para poder clasificar a un catéter o un dispositivo venoso central. Nos dice que si la terapia de infusión ya sobrepasa los 7 a 30 días, pues vamos a utilizar un catéter PICC. El catéter PICC es un catéter central de inserción periférica. Este dispositivo se considera como un catéter central debido a que su punta sí desemboca en la vena cava superior. La diferencia entre un PICC y un CVC, sí, recordemos, catéter central de inserción periférica y el catéter venoso central, ambos, su punta terminan o desembocan en la vena cava superior. Lo que cambia es el abordaje, el sitio de inserción. Cuando hablamos de un PICC, este abordaje es a través de una vena periférica, ya sea cefálica o basílica. Y cuando hablamos de un catéter venoso central, es porque se está abordando la vena subclavia o la vena yugular. Entonces, si el paciente va a requerir terapia de infusión más de 30 días, entonces indiscutiblemente debe de contar con un catéter venoso central, ya sea PICC o catéter venoso central. En cuanto al pH, en cuanto al pH de los medicamentos, tenemos también es importante conocer, ¿sí?, qué pH está manejando mis medicamentos o mis infusiones. Nos dice aquí que si el pH es igual a 4, entonces lo voy a administrar o voy a administrar esos medicamentos a través de un catéter venoso periférico corto. Si mi pH es de 5 a 9, o más bien el pH de los medicamentos es de 5 a 9, entonces me sugiere usar un catéter venoso central, o en este caso, un catéter PICC. Pero si el pH es mayor a 9, sí, nuevamente nos dice que hay que utilizar este tipo de dispositivos, un central, ya sea PICC o catéter venoso central. Cuando hablamos de osmolaridad, sí, nos dice que si esa osmolaridad es menor a 600, ¿sí?, lo puedo administrar a través de un catéter venoso periférico. Pero si es mayor a 600, entonces las tengo que administrar por un catéter venoso central. Un ejemplo claro de soluciones con una osmolaridad mayor a 600 es precisamente la nutrición parenteral. La nutrición parenteral no debe de administrarse por una vía periférica, sino por una vía central, ¿sí? Aquí tenemos, o les pongo estos medicamentos con propiedades vesicantes y medicamentos con propiedades irritantes. Aquí es esta parte de definir cuándo es una infiltración y cuándo es una extravasación. Cuando yo hablo de una infiltración es
porque hay salida de esos medicamentos, de esas soluciones, fuera de la vena, ¿sí? En el espacio intersticial o en los tejidos adyacentes. Entonces, estos medicamentos irritantes me van a causar lo que es una infiltración. Pero cuando estoy hablando de una extravasación, sucede exactamente lo mismo. Hay salida de líquido de medicamentos al espacio intersticial, a los tejidos adyacentes, pero estoy hablando de que son medicamentos con propiedades vesicantes. Estos medicamentos vesicantes me pueden causar isquemia en los tejidos, una quemadura, ¿sí? O más bien, primero me pueden causar una quemadura, esa quemadura me va a causar isquemia en los tejidos y posteriormente puede aparecer necrosis. Y más adelante vamos a ver algunas situaciones de ese tipo. Entonces, tomar en cuenta que estos medicamentos con propiedades vesicantes nos los da algunos medicamentos, sí, del área oncológica para quimioterapia, pero también solución de Stroxa mayor al 10%, ¿sí? Me puede generar una lesión porque es un medicamento vesicante. El sulfato de magnesio, la dobutamina, ¿sí? La vancomicina, el manitol, ¿sí? Y los medicamentos con propiedades irritantes que también me van a causar un daño a los tejidos, pero no tan severo como los vesicantes, ¿sí? Tenemos pues medicamentos como lo es la cefuroxima, el ciprofloxacino, ¿sí? La ampicilina, y quiero que lo tomen en cuenta, cloruro, el potasio, el propofol, el meropenem, el levofloxacino, ¿sí? Y pues bueno, algunos otros medicamentos. Entonces, esta tablita es de algunos medicamentos, pero quiero que vean en cuanto a la situación del pH y la osmolaridad de estos medicamentos. La cefotaxima pues nos maneja un pH de 5 hasta 7.5. El pH se modifica de acuerdo al fabricante, de acuerdo al gramaje que estoy utilizando, pero también podemos alterar un pH y aquí es de suma importancia respetar el diluyente con el que vienen mis antibióticos. Es decir, si por ejemplo la cefotaxima trae un diluyente con agua inyectable y son 5 mililitros, tengo que hacer esa reconstitución primero de el agua inyectable con el líquido liofilizado y así tenemos ya una mezcla y posterior a esa dilución ya lo puedo hacer una doble, bueno, primero es la reconstitución de mi agua inyectable 5 mililitros con el ámpula con el líquido. Eso se llama reconstitución. Y posteriormente ya voy a hacer una dilución con la solución fisiológica o la solución salina. Pero no tenemos que seguir haciendo esa práctica que se vive a diario en muchos hospitales. Desecho los diluyentes y directamente hago la dilución con solución fisiológica, ¿sí? Porque por eso tienen un diluyente específico para no alterar el pH de los medicamentos, ¿sí? Y también, obviamente, si se altera el pH, también vamos a alterar la osmolaridad. El caso es hacer un comparativo de la cefotaxima con algunas situaciones de la vida diaria, ¿sí? De algunos otros líquidos, por ejemplo, de la cefotaxima en su pH, pues bueno, es como si estuviéramos administrando té al interior de una vena. Pero, ¿qué pasa con los pHs extremos? ¿Sí? Recuerdan que decía que si hay un pH de 9, tiene que pasarse por un venoso central. Esto es debido a que, por ejemplo, la cefuroxima, ¿sí? Es como si estuviéramos pasando al interior de la vena jabón de manos, ¿sí? ¿Qué pasa con los pHs menor a 4, por ejemplo?
3.3 en el caso del ciprofloxacino. Es como si estuviéramos pasando jugo de naranja al interior de la vena. ¿Sí? El midazolam es como si estuviéramos pasando vinagre. Entonces, ¿a qué voy? A hacer un comparativo más o menos. ¿A qué pasaría si a ti te pasaran, por ejemplo, jugo de naranja por la vena, ¿no? O vinagre. Hay muchos pacientes que de repente estamos administrando medicamentos con propiedades meramente irritantes y te dice el paciente, es que, señorita o enfermera, me está ardiendo, o sea, es como si me estuvieran pasando chile por la vena, ¿no? Y muchas veces le dicen las colegas, no se preocupe, es normal, este medicamento le va a ayudar al dolor, sí, pero es muy fuerte y por eso va a sentir esa sensación, pero en un ratito se le quita. Tomar en cuenta estas situaciones, compañeros. Entonces, por eso me gusta ponerles esta tablita para que identifiquemos más o menos qué es lo que le estamos pasando al paciente por la vena. Y bueno, también factores de riesgo para la aparición de complicaciones, ¿sí? Hay complicaciones que nosotros les llamamos mecánicas y complicaciones infecciosas, pero estas van a depender de pues diferentes factores, ¿sí? Como del mismo catéter, ¿sí? Esto tiene que ver con el material que fue fabricado, dependientes del paciente, con pues sus comorbilidades, con sus enfermedades de base, que eso nos va a limitar pues la inserción exitosa de un dispositivo, dependientes del lugar de inserción, ¿sí? Dependientes también de la técnica de inserción y del cuidado y mantenimiento que yo le voy a dar a estos dispositivos. Y también las complicaciones ya como tal, las vamos a clasificar en locales y sistémicas, ¿sí? Las locales, la flebitis, la trombosis, la infiltración y la extravasación, los hematomas, la salida accidental del dispositivo, la oclusión del catéter, la fractura del dispositivo, infecciones locales, punción arterial, que son algunas de las complicaciones que ya habíamos mencionado en alguna de las diapositivas al inicio. Y las sistémicas, como neumotórax, embolismo aéreo, septicemia, ¿sí? Choque por velocidad, edema pulmonar, reacciones alérgicas, etcétera. Entonces, pues bueno, justamente en el año 2011, México adopta una campaña, ¿sí? O un programa que se llama Bacteremia Cero. Y en el 2012 lo integra al Sistema Nacional de Salud, donde todos los hospitales deberían o se deben de apegar a esta campaña sectorial Bacteremia Cero. Este programa fue adoptado de España y se implementaba en las unidades de cuidados intensivos porque justamente ahí era donde aparecía el mayor número de complicaciones y de infecciones asociadas a la atención de la salud. Y de repente dirían, bueno, pues en la terapia en la terapia intensiva, pues bueno, el indicador por enfermera paciente es de 1 o a veces 2, ¿no? Dependiendo qué tipo en el tipo de institución que tú labores. Pero es un paciente sumamente crítico que está inmunodeprimido, que tiene muchos dispositivos invasivos, que tiene un catéter venoso central, que tiene un catéter urinario, que tiene una línea arterial, que tiene una herida quirúrgica, ¿sí? Que tiene un sinfín de sondas y drenajes, por lo cual, pues el paciente es más propenso a adquirir una infección asociada a la atención de la salud. Pero bueno, a partir del 2012, una vez que todo el Sistema Nacional de Salud adoptó esta campaña sectorial Bacteremia Cero, pues ya empieza lo que es la implementación de la clínica de catéteres. Esta clínica de catéteres, ¿sí? Es liderada por profesionales de enfermería. Por profesionales de enfermería, ¿para qué? Para que pues estandarice el manejo de la terapia de infusión y dispositivos de acceso vascular. Antes de tener el manual estandarizado, la Comisión Permanente de Enfermería, en la gestión de la maestra
Juanita Jiménez, pues bueno, había un protocolo específico para el cuidado de las personas con terapia de infusión. Y bueno, esto también, aparte de iniciar con el manejo estandarizado, pues bueno, hay una responsabilidad a través de una base legal, ¿sí? Que pues consta de 3 situaciones: conocer el ordenamiento jurídico, actuar conforme a la normatividad y documentar todo aquello que hacemos y dejamos de hacer. Es importante hoy en día reportar nuestros eventos adversos. Recuerden que los eventos adversos es una forma de poder las unidades hospitalarias hacer un plan de mejora en cuanto a procesos. Si nosotros no documentamos los eventos adversos, sino los quedamos pensando que me van a sancionar, pensando que me van a regañar, incluso correr, recuerden, los eventos adversos, la notificación de eventos adversos no es punitivo, no te va a pasar nada, al contrario, te ayudas a ti, ayudas a la institución y ayudas a los demás colegas, a identificar esos errores y hacer un plan de mejora, ¿no? De ver qué está pasando, por qué se están suscitando estos errores, ¿sí? Y bueno, aquí entra la parte, ¿sí? La parte de la normatividad, rápidamente. Tenemos la pirámide de la normatividad mexicana. Esta pirámide ¿cómo se me fue la palabra? En su parte más alta, encontramos a la Constitución, en la cima de esta pirámide encontramos la Constitución Política de los Estados Unidos y vamos a hacer mención del artículo 4º constitucional que más adelante vamos a mencionar. Pero justamente este artículo, ¿sí? De la Constitución nos habla de que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud. Después vienen pues las leyes, ¿no? Como la Ley General de Salud, la Ley del Ejercicio Profesional, las leyes federales, como es la Ley de Profesiones, la Ley Federal de Servidores Públicos y la Ley Federal del Trabajo, que son pues leyes que nosotros como servidores públicos, como profesionales debemos de conocer. Pero también vienen códigos federales, como es el Código Penal y el Código Civil, que también más adelante vamos a hablar de ellos. Las normas oficiales mexicanas, estas son sumamente importantes conocerlas, ¿sí? Y por último, la normatividad de las instituciones. ¿Cuál es la normatividad de las instituciones? Bueno, pues todos mis manuales de procedimientos que yo tenga al alcance en los servicios, ¿no? A veces esos manuales de procedimientos o están en el último cajón arrumbados, polveados, o la jefe de la mañana los tiene en resguardo bajo llave, ¿no? Por si se llegan a perder, no dejar un vale o no volver a imprimir todo ese manual de procedimientos. Rápidamente, y esto sí me interesa mucho, que se vayan. ¿Qué son las normas oficiales mexicanas? Las normas oficiales mexicanas pues son regulaciones técnicas de observancia obligatoria que tienen pues como finalidad, tienen como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos. Estos procesos cuando puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, ¿sí? Por eso, en el contexto de la terapia de infusión, tenemos este procedimiento invasivo y que sí puede constituir un riesgo para nuestro paciente, para su seguridad, ¿no? Y han adquirido una gran importancia en el sistema jurídico mexicano. ¿Por qué? Porque son expedidas con fundamento constitucional. ¿Quién emite las normas oficiales mexicanas? Bueno, pues el Diario Federal de la Federación. Este Diario Oficial de la Federación es un organismo que, pues bueno, forma parte del Estado y es el encargado de publicar reglamentos, ordenamientos, normas oficiales, circulares, etcétera, ¿sí? En este caso, pues emite las normas oficiales mexicanas. Y las normas oficiales mexicanas se clasifican de acuerdo a comités consultivos nacionales. Estos comités son los facultados para la emisión de normas oficiales mexicanas. Todas las normas tienen una nomenclatura.
en el caso de la norma 022, el título es Norma Oficial Mexicana 022 SSA 3 2012. Y aquí sí les quiero hacer esa pregunta. ¿De dónde sale esa nomenclatura? SSA 3. Amairani, participa, Adelante. por favor. O Vita, Robles, que la Lo mano. que tengo entendido es que es SS son servicios de salud y la A y el número siguiente hace mención a la edición de la norma. ¿Sí La se escuchó lo edición. que dije? Ok, muy bien. Pues eso, ¿qué es la emisión? ¿Qué son las... Eso te digo, justamente eso es lo que quería escuchar. Y justamente porque siempre me hacen esa observación. Es las emisiones, son las revisiones que ha tenido una norma. Y no, compañeros. Estas normas oficiales, como les decía, cada comité es el encargado o facultado de emisión de normas oficiales mexicanas. Vamos a poner un ejemplo. El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Control y Fomento Sanitario, ¿sí? Con nomenclatura SSA1, pues va a emitir normas en materia de riesgos sanitarios en establecimientos, productos y servicios. ¿Qué norma oficial mexicana podemos poner como ejemplo? Esas normas en materia de riesgos sanitarios. La norma oficial mexicana 087, ¿alguien la conoce? ¿Sí? ¿De qué habla esa norma? De RPBI, por lo tanto, esa norma oficial pertenece a este Comité de Normalización de Control y Fomento Sanitario. Por eso tiene esa nomenclatura SSA1. Si mal no recuerdo, la norma 087 es SSA1, pero también adelantito dice ECOL y fue publicada en el año, híjole, ahí se me fue el dato. Pero bueno, es un ejemplo de esa norma. Ahora, normas en materia de salud pública, este es el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades. Aquí, ¿qué norma podemos poner como ejemplo? La norma oficial mexicana 045 SSA2 del 2005, ¿sí? La norma 045 de prevención y control de infecciones nosocomiales, que todavía sigue vigente, ¿sí? Es parte de este comité, ¿sí? O esta es parte de las normas de este comité de normalización y prevención y control de enfermedades. Y las normas oficiales con nomenclatura SSA3 son del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud. Son normas en materia de atención médica, enfermería, investigación y educación. Un ejemplo es la norma oficial mexicana 019, SSA3 del 2013. ¿Sí? ¿Alguien conoce la norma 019? De la práctica de enfermería. La práctica de enfermería. La norma 004 del expediente clínico también forma parte de este Comité Consultivo Nacional que habla del expediente clínico. La norma 022 SSA3 del 2012 que habla sobre o que instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión también forma parte de este comité. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Les quedó claro cómo se clasifican las normas y por qué aparece esa nomenclatura? No es por revisiones o no son por emisiones, sino porque cada norma pertenece a un comité. ¿De acuerdo? Interesante, maestro. Muy bien. Ok. Entonces, rápidamente entramos al marco legal de las intervenciones de enfermería. Ya con todo lo que tenemos de terapia de infusión y esto del marco legal, pues bueno, vamos a
mencionar que las leyes determinan, acotan y mantienen, ¿sí?, normas para el adecuado ejercicio de esta profesión. Las normas legales y éticas que afectan a los profesionales de enfermería se ven complicadas, ¿sí?, por su cambiante interpretación por parte de los tribunales. Y esto es muy cierto. Cada quien maneja las leyes a su conveniencia. Es eso que nosotros tenemos que asesorarnos con un abogado. Dios no lo quiera en caso de que, pues bueno, estemos inmersos en una situación legal. Lo primero es que tenemos que consultar, pues, a un profesional del área jurídica, ¿sí? Entonces, pues bueno, en este momento los profesionales de enfermería se enfrentan a la amenaza de acciones legales basadas en acusaciones de negligencia o mala práctica. Esto es por cual el profesional de enfermería enfrenta a una acción legal, ¿sí? Estas acciones legales contra los profesionales de la salud no son un mito. Hoy en día ya son una realidad. El riesgo, pues que implica la realización de cualquier tipo de acto médico, se incrementa diariamente al interpretar acciones judiciales en contra de los profesionales de la salud. Y hoy en día cualquier profesional de la salud puede ver comprometida su responsabilidad, ¿sí? Recuerden que las implicaciones legales dentro del campo de enfermería pueden ser causadas por falta de responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad, pues bueno, una causa muy común es, pues, no registrar, no escribir las acciones realizadas a mi paciente. Recuerden que lo que no está escrito para la ley no existe o no fueron realizadas, ¿sí? Importante. Ahora, ¿qué significa ser responsable? Pues bueno, asumir las consecuencias y resultados de las acciones personales. Sí, las situaciones que involucran la responsabilidad del profesional de enfermería son diversas. Las más importantes están relacionadas con la mala práctica o con la malpraxis. ¿Qué es una mala praxis? ¿Alguien me puede decir qué es un mal praxis, una mala praxis? Colegas. ¿No? ¿Quién dice yo? Ok, ¿Quién pues dice bueno. yo? Amairani participa. Pues puede ser la responsabilidad que tenemos como profesionales, ¿no? Por los actos que se realizan, más que nada por negligencia, o una negligencia médica. Sí, bueno, la mala praxis es un acto o una omisión. Y esto pues cae por debajo de un estándar de cuidado. Recuerde que existen los estándares de cuidado y los estándares de enfermería, ¿sí? Que debemos de reunir ciertos criterios para que nuestro trabajo se vea reflejado y puedan decir que estamos trabajando con calidad. Si yo estoy por debajo de ese estándar, entonces estoy haciendo una mala práctica. A veces los supervisores llegan con sus indicadores de calidad a evaluar y nos enoja mucho, ¿no? Porque, pues, lo primero que me dices, ay, tenemos mucho trabajo y usted aquí haciendo sus evaluaciones, ¿no? Precisamente es para verificar qué es lo que está fallando, qué es lo que no tenemos para que este procedimiento, este proceso se lleve a cabo. Y obviamente esta mala praxis se interpreta como una negligencia que se lleva a cabo por un profesional de la salud durante el transcurso de su trabajo. Aunque las enfermeras o enfermeros no pretendan hacer daño a los pacientes, eso es un hecho, pero si ofrecen unos cuidados que no cumplen con las metas esperadas y correctas, pueden considerarse culpables en negligencia, ¿sí? Aquí ya vamos a entrar directo a estas situaciones legales. ¿Cuáles son las obligaciones como profesionales de la salud? ¿Sí? Como profesionales de enfermería, pues recuerden que pues es brindar un cuidado pleno, ¿sí? Entonces nos convertimos en profesionales del cuidado y debemos de tener conocimientos, valores, habilidades y actitudes. Y también, pues, respeto a la persona, la protección, la seguridad, la información es de suma importancia, el consentimiento,
el secreto profesional y el cumplimiento normativo legal. Entonces, pues bueno, aquí viene el tipo de responsabilidad. Tenemos la responsabilidad moral, es la responsabilidad que nos dice o nos dicta lo bueno y lo malo, pero pues no pasa de una llamada de atención, de que yo me sienta mal por algo que no hice. Sin embargo, si esto se convierte en una responsabilidad legal, pues bueno, entra la responsabilidad civil, la responsabilidad penal e incluso la responsabilidad administrativa. De acuerdo al tipo de daño que tú causaste, en este caso, enfocado a terapia de infusión o a cualquier otro cuidado que pues tú desempeñes, pues es como te pueden sancionar, como parte civil, como parte penal o como parte administrativa, ¿sí? Entonces, pues cuando hablamos de una sanción de tipo civil, pues bueno, hay relación entre dos particulares, hay un contrato, hubo daños y perjuicios, pero bueno, hay reparación del daño. Y cuando hablamos reparación del daño, pues se refiere a la parte económica, ¿sí? En la parte penal, bueno, ya hay una relación entre el Estado y una persona civil, donde ya hay un delito y donde, pues bueno, puede haber multas, pero si no alcanza una multa o una fianza, pues bueno, ya se condena con privación de la libertad. Y de tipo administrativa, que hay también una relación entre el Estado y un servidor público, ¿sí? Y que, pues bueno, hay faltas a la ley de responsabilidad de servidores públicos y aquí pueden amonestarte, te pueden suspender de tus funciones por un tiempo, te pueden inhabilitar o incluso puedes retirar tu cédula profesional, ¿no? Entonces, pues bueno, como les decía, todo se basa en esta parte de la culpa que, pues bueno, es un resultado típico y antijurídico, previsible y evitable. Y pues bueno, como consecuencia de haber desatendido lo que es un deber. Y aquí viene lo que es negligencia, ¿no? La negligencia, pues, es dejar de hacer lo que es un deber dentro de la práctica de enfermería. La imprudencia es una actuación que excede la competencia de enfermería, ¿sí? Esto basada en la confianza de práctica profesional relacionadas con el enfermo. La impericia, no aplicar los conocimientos teóricos y prácticos a las actuaciones realizadas dentro de la práctica de enfermería. La omisión, pues, es no realizar una actuación oportuna en caso de emergencia para evitar un daño mayor o por no ser competencia de la práctica de enfermería, ¿sí? Y inobservancia de reglamentos, ¿sí? Es la ignorancia o el desconocimiento de las normas que rigen una determinada conducta dentro de la práctica de enfermería. Entonces, hay dos tipos de delito y los tipos de delito pues va a ser de acuerdo al daño que provocan, que pueden ser de lesión o de peligro, ¿sí? Y pues bueno, en el primer tipo se produce un daño visible, mientras que en el segundo no es necesario que la acción ocasione daño, sino que basta con que la persona se haya visto sometida a algún peligro, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, pues bueno, vamos a considerar el delito. El delito, pues es de manera general un comportamiento que ya sea por propia voluntad o por imprudencia y que resulta contrario a la ley. El delito culposo es donde la falta se produce a partir de no cumplir ni respetar la obligación del cuidado. Y el delito doloso, pues es aquel que se comete con conciencia, es decir, el autor quiso hacer lo que hizo. Y yo creo que nadie, como lo decía en una diapositiva, ¿no? Las enfermeras o el personal médico, pues no llega a su unidad diciendo, ¿no? A ver, o buscando a quién le voy a hacer daño. ¿Sí? Entonces se queda en un delito culposo, que pues bueno, hay situaciones a profesionales de la salud donde pues bueno, los quieren inculpar de un delito doloso, ¿no? Y pues bueno, vamos rápidamente a hablar de estos ordenamientos jurídicos. Recuerden, artículo 4 de la Constitución nos habla de la salud como derecho fundamental y que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. ¿Sí? El derecho a la salud abarca libertades y derechos. ¿De acuerdo? Entre las libertades, pues está el derecho de las personas de controlar su salud y su cuerpo, ¿sí?
Un ejemplo, pues los derechos sexuales y reproductivos. De ninguna manera nosotros podemos forzar a alguna paciente, por ejemplo, de obstetricia, a someterla a presión para que se coloque un dispositivo. Eso no lo podemos hacer, eso tiene que ser de manera libre. Y dentro de los derechos, pues bueno, el derecho al acceso a un sistema de protección de la salud. Recuerden, esta palabra lo cambia todo. Protección a la salud, ¿sí? El artículo 51 de la Ley General de Salud nos dice que los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud, ¿sí? Oportunas y de calidad, y a recibir atención profesional y estrictamente responsable, así como trato digno y respetuoso de los profesionales técnicos y auxiliares, ¿sí? Cuando hablamos de los profesionales técnicos y auxiliares, los auxiliares son el personal que está responsable o que está a tu cargo. Si hablamos en enfermería, el personal que está laborando, ¿sí? Ya sea base o contrato, pero que esté a cargo de estudiantes o pasantes, es también responsabilidad el estar supervisando a esos estudiantes, ¿sí? Artículo 54 de esta misma Ley General de Salud nos dice que las autoridades sanitarias competentes y las propias instituciones de salud establecerán procedimientos de orientación y asesoría a los usuarios sobre el uso de los servicios de salud que requieran, como los mecanismos para que los usuarios o solicitantes presenten sus quejas, reclamaciones, sugerencias respecto a la presentación de los servicios de salud. Nosotros en el IMSS, en todas las unidades hospitalarias, hay un módulo de atención y orientación al derecho habiente. También en algunas instituciones existe un buzón de quejas y sugerencias, ¿sí? Y esto es porque así la Ley General de Salud nos dice que deben de tener, o que las unidades deben de tener un lugar donde, pues bueno, se presenten quejas y reclamaciones, también sugerencias. A veces también a esos buzones llegan a caer felicitaciones, también es válido, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque a la falta de orientación y educación, el paciente puede denunciar, argumentando que no se le explicó cómo realizar un procedimiento o cómo aplicar un medicamento, ¿sí? Y si ustedes consultan la Ley General de Salud, así tal cual, dice, no lo estoy yo plasmando porque se me ocurrió o porque yo lo estoy inventando, ¿de acuerdo? El artículo, ya entramos a la Ley de Profesiones, el artículo 33 nos dice que el profesionista está obligado a poner todos sus conocimientos científicos y recursos técnicos al servicio de su cliente, así como el desempeño del trabajo convenido, ¿sí? Y que bueno, estos conocimientos y esta atención se prestarán en cualquier hora y en cualquier sitio que sean requeridos. El artículo 34 nos habla de, pues bueno, cuando hubiera inconformidad por parte del cliente respecto al servicio realizado, el asunto se resolverá mediante un juicio de peritos, ya sea en el terreno judicial, en el terreno privado. Los peritos deberán tomar en consideración para emitir su dictamen las siguientes situaciones. Recuerden, un perito es un personaje de estas dependencias jurídicas que va a evaluar el expediente, va a evaluar tu hoja de enfermería y va a evaluar si hiciste las actividades inherentes a tu profesión, ¿sí? Y va a emitir un dictamen. Este dictamen no va a decir si eres culpable o inocente, sino es un documento donde se plasma todas las desviaciones encontradas, lo que hiciste y lo que dejaste de hacer, y eso el juez le sirve para determinar si eres culpable o inocente. Pero, ¿qué es lo que valoran los peritos? Pues bueno, si el profesionista procedió correctamente de los principios científicos y la técnica aplicable al caso. Fíjense aquí, si el mismo dispuso los instrumentos o materiales, están hablando del paciente.
Por eso es sumamente importante que nosotros como profesionales de enfermería no pidamos ni material ni medicamentos a los pacientes, porque de acuerdo a la ley de las profesiones, nosotros no tenemos esa injerencia para pedirle medicamentos o insumos a nuestro paciente. Si en el curso del trabajo se tomaron todas las medidas indicadas para obtener buen éxito, compañeros, uso de cubrebocas y guantes al instalar un dispositivo corto periférico, por favor. Si se dedicó el tiempo necesario para desempeñar correctamente el servicio y cualquier otra circunstancia especial que pudiera haber influido en la deficiencia o fracaso del servicio prestado. El Código Penal nos habla de que los profesionistas y sus auxiliares serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión. Además de las sanciones que fijen, bueno, según sea doloso o culposo, se les aplicará suspensión de 1 mes a 2 años en el ejercicio de la profesión o la suspensión definitiva en caso de reincidencia, y estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios. Sí, esto de la reparación del daño, pues hay un manual de reglamentación para el pago de reparación del daño en México. Esto pues se ve reflejado pues obviamente con dinero. Y esto pues puede ser la ruina económica para las enfermeras, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros ocasionamos una lesión extensa, ya sea a cualquier tipo de paciente, pues bueno, nosotros tenemos que pagar todas las curaciones, todos los insumos, incluso la rehabilitación. Por eso les decía, ¿no? El provocar una lesión y que esta lesión te deje con, y lo vi en la diapositiva, con una lesión permanente o esto cause alguna situación de discapacidad, porque así lo puse, la enfermera está obligada a la reparación de ese daño. El Código Penal, en el artículo 288, nos habla de las lesiones. Esto es muy importante. Bajo el nombre de lesión, pues se comprende no solamente a las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, quemaduras, sino a toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, ¿sí? Si estos efectos son producidos por causa externa. Y miren, esto es una lesión. Esto es una lesión que le damos el nombre de MARSI, que es un término en inglés que es lesiones de la piel secundarios al uso de adhesivos médicos, ¿sí? Igual en esta forma llegan a decir, Giovanni, ¿puedes venir a valorar un paciente porque tiene o hizo alergia al apósito transparente, ¿no? Y te dicen Altegader. No, aquí no es alergia al Tegader, aquí ya es una lesión de la piel. ¿Por qué? Por humedad, tal vez porque ya empezó con datos. Cuando ustedes vean flictenas, ¿sí? Rápidamente van a identificar, y esto es una extravasación. Cuando hay presencia de flictenas quiere decir que pues hay una quemadura, pero recuerden que la quemadura empieza de arriba hacia abajo. Cuando ya hay una quemadura y la vemos de forma superficial, nosotros no tenemos forma de saber el daño que hay por debajo de los tejidos, ¿sí? Importante, las úlceras por presión, ¿nos pueden demandar? Sí, porque esta herida o esta lesión, ¿sí? Fueron producidos por una causa externa. En este caso, la falta de movilidad, la falta de presión. Por eso es que en el contexto legal no se aprueba el que le pongas en tu nota lesiones por presión, porque en automático te deja huella material en el cuerpo humano. Y yo les pregunto, ¿las úlceras por presión dejarán huella material? ¿Sí o no?
Seguimos con el Código Penal 289. Al que infiera una lesión que no ponga en peligro la vida, pero que tarde en sanar menos de 15 días, se le impondrán de 3 a 8 meses de prisión o de 30 a 50 días de multa. Esto si la lesión tarda en sanar menos de 15 días, pero si tardaran en sanar más de 15 días, son 4 meses a 2 años de prisión, ¿sí? Y a veces no entendemos que no debemos de multipuncionar a nuestros pacientes porque se generan hematomas. Y estos hematomas, créanme que tardan más de 15 días en sanar. Si el paciente lo orientara a algún abogado, porque esto es cierto, a veces en las salas de espera están los abogados o personas que dicen ser abogados y te dicen, ¿cómo lo atendieron? ¿Hubo alguna falla en su atención? A ver, si el paciente se va a una instancia judicial y dicen, miren, a mí me provocaron lesiones y estas lesiones me tardaron más de 15 días en sanar, entonces estamos en un problema. Vamos a tener un problema. Ya voy a acabar, igual el Código Penal en el artículo 291 nos dice, al que infiera una lesión que pues entorpezca o debilite permanentemente una mano, un pie, un brazo, una pierna, pues bueno, se impondrán de 3 a 5 años de prisión. Y pues la multa de 300 a 500 días, ¿no? Aquí no sé por qué le puse pesos, pero no, son de 300 a 500 días de multa. Y bueno, el artículo 292 dice que al que infiera una lesión en la que resulta una enfermedad segura, ¿sí? O probablemente incurable, la inutilización completa o la pérdida de un brazo, de una mano, de una pierna o de un pie, pues bueno, también vamos a tener situaciones. Eso es lo que les decía. En cuanto a las complicaciones, un síndrome comportamental. Esto fue por una extravasación, ¿sí? La lesión era muy extensa, tuvieron que hacer una dermotomía, una fasciotomía para liberar esa presión, ¿sí? Y aquí también, fíjense, en el caso de un neonato, cuando ustedes vean estas características de flictenas y la piel blanquecina, estamos hablando segurito de una extravasación. Y después de aquí viene la isquemia y probablemente después venga, pues aquí ya está instalada una quemadura. Entonces, después viene pues vamos a tener datos de necrosis. Pues bueno, el artículo 20 del Código Civil te dice, la ignorancia de la ley no nos exime del cumplimiento. Pero también Karl Popper, en la parte de la abogacía, dice que la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Por eso yo los quiero felicitar a cada uno, a los 15 participantes que hoy se encuentran con nosotros, porque pues ustedes están generando un cambio. Ustedes sí están preocupados por la capacitación continua. Les voy a poner ya por último, ya para terminar, unas imágenes. Estas imágenes fueron, esta es de una publicación de una amiga en Facebook, ¿no? Que apenas ayer la hizo y justo la puse para que ustedes identifiquen. Y ella pone, me encontré con esto y mi corazón sufrió. Hay quien dice que la terapia de infusión es sencilla. Hay quien niega sus malas prácticas. Hay quien simplemente por costumbre no está dispuesto a cambiar. Pero aún así vale la pena ayudar sin rendirnos. Hoy más que nunca agradezco tanto a todos los líderes de terapia de infusión, sus esfuerzos incansables, las miles de clases, los muchos enojos, las frustraciones, porque nuestros pacientes lo valen. Es duro pasar semanas fuera de casa, perderse cumpleaños y celebraciones familiares, pero es mucho más duro ver esta realidad. No pierdan el entusiasmo. Vamos, lleguemos a todos aquellos profesionales de la salud que nos necesitan. Lleguemos a los pacientes que requieren nuestra ayuda. Fíjense. ¿Qué les dije? Flictenas, cambio de coloración. ¿De qué estamos hablando? Extravasación. Vean, el dedo está cambiando de coloración. Seguramente aquí ya va a haber una zona de necrosis. Tenemos que actuar para que no se pierda
ese dedo, porque si no nos pueden sancionar. Esta compañera se llama Adriana, es también líder, es una capacitadora nacional sobre pues, terapia de infusión y dispositivos de acceso vascular. Estoy en un grupo de terapia de infusión también, donde publican esta imagen y nos dice: hola amigos y colegas del grupo, muy buenas tardes, necesito de su ayuda. Recibiendo a mi paciente me encuentro con esto. Tenía instalado un catéter periférico por el cual se estaba infundiendo solución glucosada al 10%, más 2 mililitros de gluconato de calcio cada 8 horas. Desde el día domingo le estaban pasando amicacina y ampicilina. Al retirarle, yo, el clásico avioncito cubierto con venda, me encuentro con esto. ¿Qué puedo aplicarle a mi bebé? Aquí en este hospital no hay clínica de catéteres, pero vean, cambios de coloración. ¿De qué estamos hablando? Extravasación. Una extravasación porque recordemos que nos decía, ¿no?, que la solución glucosada al 10% ya se considera como una solución vesicante, al igual que el gluconato de calcio. Esta combinación de electrolitos con glucosa mayor al 10% nos da este resultado, y más si seguimos colocando avioncitos, ¿sí? Estos avioncitos, que aquí viene una imagen, ¿sí?, que todavía se siguen utilizando. Esto, ¿sí? Esto ya está proscrito, esto ya está fuera de las buenas prácticas, porque no visualizo el sitio de inserción, porque al yo poner este avión limito la movilidad de la mano de mi paciente, y yo siempre les digo: a ver, ustedes quédense 24 horas con la mano así sobre una superficie donde no pueda mover la mano, pues va a haber deformidad, ¿sí? Entonces evitamos estas malas prácticas. El evitar puncionar aquí en esta zona anatómica, compañeros, no, aquí está muy cerca un nervio, y a veces los pacientes dicen: ay, es que sentí como si me hubiera dado toques a un calambre. ¿Han escuchado esas manifestaciones? Sí, así es. ¿Qué quiere decir? Que estamos estimulando, que estamos picando el nervio, ¿sí? Y al lesionar un nervio podemos tener la pérdida parcial del movimiento de una extremidad, pero si el daño es súper extenso, pues podemos tener la inutilización de ese miembro, ¿sí? En el mismo grupo dice: hola, catéter periférico, ¿qué opinan de la fijación? ¿Sí? Igual cubrimos el sitio de inserción, está cubriendo el sitio de inserción, ¿sí? Igual no utilizar tela adhesiva, la tela adhesiva también está proscrita, ya no es, aquí hay apariciones, puede aparecer lesiones de la piel. Además, chicos, ya después de la oportunidad de ver los flujos al interior de una vena, pero las metacarpianas tienen un flujo de apenas 20 mililitros por minuto. Si yo le instalo un catéter 18, como es el caso de la imagen, el fabricante me dice que por ese dispositivo pueden pasar hasta 80 mililitros por minuto. Entonces no estoy instalando los dispositivos en la vena ideal o en la vena adecuada. Para las metacarpianas es 22, de verdad. Si vamos a instalar ese tipo de calibres, que sea en la cefálica o en la basílica del antebrazo, tratar de puncionar los pliegues, ¿sí? Miren. Esto, si yo no identifico, se puede haber fugado líquido o los medicamentos, ¿sí? Aquí le ponen algo anda mal. Igual las fijaciones. Las telas adhesivas, fíjense, te empiezan a macerar la piel, empieza a haber un daño en la piel, ¿sí? Debido al uso de estos cintas. Sí, yo entiendo que no hay insumos en todos los hospitales, sin embargo, nuestros registros clínicos sí debe de quedar plasmado que se fija con tela adhesiva por falta de insumos, por falta de apósito transparente, tal como lo dicta la norma 022, pero ya no quedó en nosotros. Si está proscrito poner dispositivos 20 en esa zona anatómica, imagínense un 14. El 14 ya en México no debería de usarse. A nivel mundial, este tipo de calibres, el 14, es para uso veterinario, ¿sí? Te da un flujo de 360, 330 mililitros.
que debería de estar instalado en la vena cava, en la vena cava superior para que te dé ese flujo. Sin embargo, no se deben instalar este tipo de dispositivos. Recuerden, el dispositivo no debe de abarcar más del 50% de la luz de la vena, precisamente para ayudar a que los medicamentos fluyan y no haya esa presión que me pueda me pueda llevar a la salida de líquidos de la vena. Igual, esto no son venas, son vénulas, ¿sí? Por lo tanto, yo no debo de estar instalando dispositivos aquí. Si la capacidad de flujo en una metacarpiana es de 20, en esta zona anatómica, pues no te va a dar un flujo, y muchas veces es lo que hacemos, ¿no? Nos dicen, no, pues canaliza al paciente donde lo encuentres, pero canalízalo. No debemos hacer ese tipo de prácticas. Tampoco la instalación de dispositivos en miembros inferiores en el adulto está también totalmente contraindicado, ¿sí? Ahí estamos hablando también nuevamente de probablemente una extravasación, cambios de coloración y flictena igual a quemadura. Igual, esta es la imagen que ya les pasé, esta ya también se las pasé. Y bueno, para terminar esta plática con ustedes, esta hora y media que me aventé hablando de esto, pues bueno, solo diría que es preciso recordar los momentos de verdad de la responsabilidad, para lo cual es preciso solamente a fin de evitar sus problemas conjurar el verbo cargar. El quehacer profesional no tiene problemas si utilizamos el sentido común. Para ello es preciso hacernos cargo de la realidad, es decir, conocerla, cargar con la realidad, conociendo sus consecuencias y evitando sus problemas, previniendo sus riesgos, encargándose de la realidad, es decir, asumiendo lo que nos corresponde. Y pues bueno, gracias por su atención, por el tiempo que nos prestaron para escucharnos, y pues bueno, espero, maestro Abel, que haya cumplido con el objetivo. Wow, Y gracias maestro. a cada uno de ustedes. Wow, excelente tema, maestro. Nos podríamos pasando horas y horas hablando de este tema y nunca terminaríamos. Es correcto. Así es, muy buena ponencia, muy interesante, muchas cosas que yo desconocía, he aprendido el día de hoy. Maestro Giovanni, quisiera saber si alguno de los Sí. participantes tienen alguna duda con respecto al tema. Por favor, es momento de escucharlos. Yo tengo una pregunta, maestro. Dígame. ¿Ha habido casos en México ya donde algún personal de enfermería haya estado en prisión? O sea, haya sido privado de la libertad en México. Sí, sí. Sí, hay casos ya documentados. Situaciones, yo hice hace unos años un diplomado de enfermería pericial, pero no para convertirme en perito, sino precisamente para empaparme de esos temas, ¿no? ¿Por qué no te tienes que registrar como perito en la Procuraduría? Sí, pero es triste que no tengas las de defender a un colega y que pues tu dictamen diga que no salió. No, es por eso también que yo la verdad, no quiero pasar por estas situaciones lamentables de pues no tener las suficientes armas para defender a una colega, porque eso es pues una realidad. Déjenme poner a cargar mi máquina, perdón. Sí. Pero sí, sí hay casos documentados, y pues bueno, por ahí hay una situación en un hospital de la Ciudad de México donde a un enfermero lo acusaron de abuso sexual, precisamente por no avisarle a la paciente que le iba a hacer un aseo de genitales, ¿no? Por tocar a la paciente sin su consentimiento. Entonces, hay que tener cuidado en todas estas situaciones. Sí. Y pues bueno. Así es. También dos casos que nosotros alcanzamos, porque pues las prácticas yo las hice en la CONAMED,
Entonces sí, en ese tiempo documentaron 2 amputaciones de dedos de neonatos, precisamente por las fijaciones que se hacían, ¿no? O que sí siguen haciendo las de avioncito. Entonces, no utilizar tijeras para retirar fijaciones. Y pues bueno, yo nada más he sabido de 2 situaciones de colegas enfermeras que sí están, en el reclusorio por diferentes temas. Por eso Muy les decía fuerte, ahí, ¿no? Que no es un mito, sí es una realidad, ¿no? muy fuerte. Y eso va a depender de las bases que tengas para, pues, tu defensa. Por eso, escriban, las notas de enfermería no las dejen al último. Por favor, todo lo que le hagan y dejen de hacerle al paciente, documenten. Ok, maestro. Bien. Yo digo que sí deja, ya que no debería estar presente. Ah, sí, lesión. Sí. Hablando de las úlceras por presión, sí. Marci, Amairani, sí, súper interesante, muchas gracias, excelente tema, muy importante el tema, ya que la instalación de un catéter venoso es una práctica muy frecuente, exacto. Sugiere, maestro, aplicar un consentimiento. Sí, de hecho estamos trabajando en esta parte muy interesante, María Torres, en el de, no existe consentimiento informados para el área de enfermería, siempre van enfocados al área médica. Pero eso es lo que estamos discutiendo algunos colegas, ¿no? Si yo voy a poner una sonda vesical, debe de tener el paciente un consentimiento informado donde plasme que me está permitiendo la manipulación de genitales y pues la inserción de esta sonda. Porque, pues bueno, con los temas que hoy en día se viven, bueno, podemos tener un problema. Y también para el catéter venoso periférico corto, valdría la pena hacer y tener diseñado un consentimiento, porque pues bueno, es la forma de evidenciar que al paciente pues se le está pidiendo pues su consentimiento. Sí, un tema muy interesante que se está trabajando en ello, María de Lourdes. Muy bien, maestro. Pues bueno. Por último, ya nada más, ¿usted cómo sugiere o qué debemos hacer el personal que está en el servicio de pediatría o de neonatos para fijar el catéter periférico Ok, corto? mire, debe de ser con apósito transparente, obviamente, pero no poner avioncito. Lo que nosotros hacemos es poner un apósito, incluso un pañal, únicamente, porque no limitamos la función de las manos o de las manitas de los neonatos. Entonces, se sugiere y está revisando el sitio de inserción, o sea, ya sea cada 4 horas, cada 2 horas, si estoy administrando electrolitos, porque si es bien cierto, el neonato, pues está moviendo, está en constante movimiento, entonces tengo que estar revisando. Y ante la sospecha de una flebitis, sí, hay que retirar el dispositivo. Y hay que también tomar en cuenta qué tipo de medicamento se le está administrando. Parte del éxito que los médicos puedan instalar otro tipo de dispositivo es precisamente documentar y decirle, a ver, estos electrolitos, los electrolitos tienen propiedades irritantes, vesicantes, entonces, pues vale la pena cambiar el dispositivo periférico por un catéter PIC, por ejemplo, ¿no? O que conocen como en la mayoría de las unidades de cuidados intensivos neonatales como percutáneo, que al final esa es la técnica de inserción, ¿no? Percutánea, pero al final se abordan nuevamente las venas periféricas y el catéter queda central. Es mucho esfuerzo, es mucho trabajo, maestro, no es nada fácil el enfrentarte con egos profesionales, enfrentarte con otros profesionales de la salud que piensan que tienen todo el conocimiento. Entonces, es solamente demostrarles con evidencia, pues, todas estas partes de complicaciones, ¿no? Y, pues, a seguir trabajando. Así es, maestro. Pues al parecer creo que ya no hay ninguna otra pregunta más. El tema muy claro, muy entendible. Y pues nuevamente agradecer su participación, su colaboración y compartirnos de su conocimiento en este tema tan importante para nosotros y sobre todo en enfermería, el aspecto legal que conlleva esto y que esperemos que nunca ninguno de nosotros nos encontremos inmersos en una demanda legal o en este proceso. Claro. Y pues seguirnos preparando, agradecido con el tema
maestro. Tu constancia de ponente se la haré llegar a su correo electrónico en estos días. Ok. Y muchísimas gracias, maestro. No, pues gracias a todos ustedes. La verdad es que pues me tengo que desconectar porque justamente voy para el trabajo. Pero bueno, cualquier duda, el teléfono de contacto ya lo tiene ahí el maestro Abel. Y pues bueno, muchas gracias a todos y bonita noche para todos. Sí, igualmente, maestro. Buenas noches. Bueno, los que están conectados todavía, miren, las constancias hay dos formas para entregarlas, ¿sale? En el caso de ustedes, puede ser, por ejemplo, en el caso de los que viven en Tehuantepec, Salina Cruz, en el caso de los estudiantes de OPSECU, se les puede hacer entrega presencial, ¿sale? Se los podemos entregar de manera presencial el día que yo los vea. En el caso de los que están en el diplomado en administración en Oaxaca, se les va a entregar allá en Oaxaca, sale el formato impreso original. En el caso de los estudiantes de la Escuela Regeneración, se les puede entregar en Jalapa del Marqués o en Tehuantepec. Nos ponemos de acuerdo para entrega de su constancia. En el caso de Mayra, que Mayra es de Puerto Escondido, ¿verdad, Mayra? Pues hay dos formas, Mayra. Lo podemos mandar en Aragal, o si gustas te lo podemos dar escaneado y entregártelo escaneado, ya como gustes, Mayra. En el caso de la maestra María Ascensión Torres, se la podemos hacer entrega en Juchitán, maestra, su constancia, ¿sí? Entonces, el día de mañana la universidad va a emitir las diplomas, me las va a hacer llegar a mí, y entonces ya a partir del día jueves empezamos a hacer la distribución de cada una de estas, de estas constancias con valor curricular de 2 horas, 2 horas el valor curricular que vamos a darle a esta constancia con un excelente tema, que estamos, pues, al maestro Giovanni en persona, pues no lo conozco, es un amigo que agregué en Facebook y nosotros empezamos bueno, le hice una invitación y el profesor aceptó a nuestra invitación, la verdad, y pues es un excelente tema, el que nos proyectó el día de hoy. Posteriormente lo vamos a invitar a seguir, que nos siga capacitando en este tema tan importante como lo es la terapia de infusión, y para nosotros también seguirnos preparando. Y también les comparto que cada semana, todos los días martes de cada semana, a partir del día de hoy, vamos a tener capacitación todos los martes para las personas para los colegas que nos deseen acompañar. Por aquí les traigo una invitación. Rápidamente se las coloco para el próximo martes, para los que deseen ingresar. Es un tema muy importante, el que vamos a ver ese día. Les voy a poner rápidamente la invitación. Y para los que gusten, es igual el mismo costo que se les dio ahorita actualmente a cada uno de ustedes. Y están todos cordialmente invitados. Y a partir del día jueves empezamos a hacer la distribución de sus constancias, ¿sale? También otra invitación para todos, por ahí hay algunos que tienen pendiente la realización del pago, por favor. Favor de realizarlo a la brevedad posible. Pues sí, es que pues esto tiene que pagar a la escuela, ¿no? Para que emita el documento realmente. Y pues tiene validez curricular, ¿no? Y sobre todo nos sirve a nosotros para nuestro currículum como profesionistas en el área. Y la invitación es la siguiente, la voy a proyectar en la pantalla rápidamente para ya no quitarles mucho el tiempo. Bueno, por ahí es que el maestro Giovanni se quedó con como hospedador.
Pero bueno, entonces, rápidamente les comento, vamos a ver el próximo martes, el tema se llama afrontamiento en el proceso de duelo ante la pérdida de un familiar por COVID-19. Es una sesión en línea igual, duración 1 hora. El ponente es el psicólogo Celso Villalobos López, que nos va a proyectar este tema para la próxima semana. Posteriormente, por ahí les haré llegar la invitación en el grupo. Aquí está ya. Gracias, maestro, me hizo hospedador nuevamente. Aquí está la invitación, es para el próximo martes 13 de julio del 2021 a las 6 de la tarde. Igual se va a entregar constancia con valor curricular de 2 horas. Y pues a partir de ese momento las inscripciones están abiertas. Todos los que quieran ingresar a la plataforma pueden hacerlo de forma gratuita. Va a ser gratis. El que desee adquirir la constancia se va a generar el costo de 200 pesos. ¿Sale? Pues bueno, esta es la invitación para el próximo martes. Si tengan alguna duda, pregunta en este momento, por favor, lo pueden hacer. Maestro, respecto a las constancias del tema que acabamos de tomar, si nos las entrega de forma presencial, ¿tendría un costo o sería ya gratuito? No entendí la pregunta. A ver cómo sería. Sí, por ejemplo, ve que dice que, por ejemplo, nos va a entregar las constancias del tema que vimos de terapia de infusión. Entonces, ¿tiene un costo si nos las entrega de forma presencial? No, pero en tu caso, Vanessa, tú ya pagaste, ya realizaste el pago de la constancia, ya no. A lo que me refiero, por ejemplo, hay 2 formas de entregar. Puede ser vía digital, que se escanee la constancia y se te mande a tu correo o a tu WhatsApp. Esa es una forma, ¿no? Y que tú ya la imprimas y todo, ¿no? La otra forma es que yo te la entregue, así como me la da la universidad, impresa, con sello y firma, yo te la entrego para que tú la tengas, ¿no? Entonces, pero tú ya lo pagaste, se te va a hacer ¿De dónde eres, Vanessa? Es que yo soy de Matías Romero, un pueblo que Romero. Se llama Donají. Ajá. Pero es de la Escuela Regeneración, ¿verdad? Sí, pero como ahorita por temas del COVID, pues no estamos yendo a la sede, pues. Bueno. Pues mira, lo que podemos hacer, te lo puedo enviar en Aragal. En Aragal a Matías Romero y ya lo vas a recoger a Matías Romero. ¿Sale? Sí, está bien. De todos modos, ya me pongo en contacto con usted para ponernos de acuerdo. Sí, está bien, perfecto. ¿Alguien más? En el caso de Amairani, en Oaxaca se lo entrego, a Griselda, a Lisbeth, a todos ellos en Oaxaca, a Dafne también, se les va a entregar de manera presencial. Y a los demás aquí en la región, a los de Obsecu, pues se los entrego ahora que los vea, ¿no? En julio, en una sesión. ¿Alguna otra pregunta, duda? Ok, maestro, entonces a nosotros nos los entrega cuando vayamos a algún curso a la escuela. No sé cuándo vaya a ser. Sí, van a ir en julio ahorita al curso de vacunas, próxima semana. Ok, entonces ahí Tenemos curso el sábado, ¿verdad, profe? Sí, en Nido de Sócrates, sábado. Por ahí le voy a mandar la información todavía, ¿sale? ¿Nosotros? Sí. Obsecu 7º semestre. Ajá, pero ¿en dónde? ¿Este sábado en dónde? Yo les hago llegar la información, ¿sale? Eso lo platicamos en un momento más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más, por favor? ¿No? Bueno. Pues que tengan buena noche. Muchas gracias por asistir. Estamos en comunicación en el WhatsApp. Esperemos y les comento, la invitación es gratuita para el próximo martes. El personal que desea adquirir la constancia tiene un costo de 200 pesos. Es opcional, pero todos están invitados a este tema del duelo del COVID con el psicólogo Celso el próximo martes. Excelente noche a todos. Hasta pronto. Gracias, igualmente. Igualmente. Gracias. Adiós.